Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Y bueno, antes de proceder a nuestro tercer panel, quisiéramos agradecer el apoyo de todos ustedes para calificar este evento y de esa manera permitir que las próximas actividades tengan pues algún tipo de sugerencia o bueno, sus comentarios. Así que vamos a estar proporcionándoles una hoja con una pluma y pues apreciamos mucho que puedan dejar eso con nosotros, ya sea en su silla o al salir del salón, entregarlo a los organizadores. Muchísimas gracias. Y bien, de esa manera entonces vamos a dar inicio a nuestro tercer panel titulado Movilidad Eléctrica, para lo cual quisiera llamar al podio a la señora Carolina Palma. Ella es Team Leader de Eucatrade. Queremos llamar también al podio a la señora Ligia Castro de Doens, Directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Panamá. A la señora Tania Morgan, Directora de Proyectos de Green Space. Al señor Luis Felipe Gómez, Gerente Comercial del Departamento de Green Energy de la Casa de las Baterías. Al señor Robert Calvo, Gerente de Ventas de Bavarian Motors. Al señor Diego Valderrama, Director B2G para Colombia y Centroamérica de Enel X. Y de manera virtual al señor Andrés Castro, representante de la empresa ICE Electronics. Vamos a pedirle un fuerte aplauso para los panelistas. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Este es un evento como parte del proyecto Eucatrade que tiene como objetivo la implementación del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Entonces estamos hoy con este tema tan importante de energía sostenible y renovable, pero tenemos también actividades acerca de otros temas y con algunos otros sectores, el sector agrícola, el sector de logística sostenible en Centroamérica también. Entonces los invitamos a seguir nuestro canal eucatrade.eu, está en nuestra página web. Y los invitamos a que también sigan asistiendo a nuestras actividades en el marco del programa. Como parte de este programa también tenemos un estudio de energía sostenible que va a estar disponible para ustedes. También lo hicieron nuestros consultores, incluye toda la información del tema de energía sostenible en cada uno de los países centroamericanos. Entonces es la perspectiva regional. Esto es muy importante porque es una base de información pues que contiene cada uno de los países. Entonces los invitamos también a seguirnos en redes porque en el momento que esté disponible pues ustedes van a poder también tener acceso al estudio. Así que eso para comentarles. Bueno, tenemos en el panel del día de hoy el tema de movilidad eléctrica. Ya vimos anteriormente que en el tema de la energía, la movilidad y de energía limpia, ¿verdad? La movilidad representa uno de los retos, pero una de las oportunidades en la región centroamericana. Entonces, esta es una región que es creciente, tenemos 5.6 millones de personas, de acuerdo con los últimos datos, que tenemos una necesidad de energía cada vez mayor y dentro de esta necesidad, pues una necesidad importante la consume todo lo que tiene que ver con la movilidad y con el transporte. De hecho, los estudios dicen que en nuestra región centroamericana, si nosotros pudiéramos tener un transporte más sostenible, eso contribuiría a las emisiones que hoy en día inclusive son generadas en su mayoría por el tema de transporte, ¿verdad? Y creo que lo mencionaron también en el panel anterior, el transporte de carga sobre todo, o en general pues la movilidad, ¿verdad? No solamente transporte, sino la movilidad en nuestros países tiene un reto importante. Particularmente en Panamá,
Panamá es un país con una gran generación eléctrica, capacidad instalada de generación eléctrica, posiblemente el mayor, de hecho viene en el estudio, el mayor en la región centroamericana, pero que todavía, como lo hemos estado viendo en los paneles anteriores, tiene un reto importante en el tema de energía limpia, ¿verdad? Y entonces pues caemos en este subtema de movilidad que representa también una parte importante dentro de esa posibilidad, de esa oportunidad de la energía limpia. Entonces tenemos un panel de lujo, vamos a tener la perspectiva del sector público y del sector privado, de empresas que han sido usuarias y que han estado contribuyendo en este tema de movilidad sostenible. Iniciamos con doña Ligia Castro de Doens, directora de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente de Panamá. Doña Ligia nos va a comentar acerca de la estrategia que ha venido teniendo Panamá en este tema de movilidad sostenible y qué es lo que podemos esperar también. Así que adelante con sus apreciaciones. Muchas gracias. En la CDN de Panamá, CDN 1 actualizada del 2020 que se presentó, energía es justamente el fundamental, porque las mayores emisiones de Panamá son de movilidad eléctrica. Como bien dijo la subsecretaria de Energía, la matriz energética de Panamá es bastante limpia. En época lluviosa puede alcanzar casi el 90%, pero en época de seca, a mitad de la temporada seca, ya está en 80 y a finales de la temporada seca pues puede llegar a 70. Lo que es un reto doble el tener más generación de energía solar y eólica y por supuesto movilidad eléctrica. Panamá ya cuenta con la ley de movilidad eléctrica, ya se reglamentó y en ese sentido en el Ministerio de Ambiente lo que hemos preparado un proyecto que ya se licitó y se adjudicó para ir a una transformación gradual de movilidad eléctrica de todo el parque vehicular de la institución. La primera etapa tiene el poder incorporar en todo el techo del ministerio de su sede central energía fotovoltaica, igual encima de los estacionamientos y batería de recarga para garantizar que tengamos potencia en firme para las 4 estaciones de recarga vehicular que vamos a tener. Y vamos a tener también 4 salones, iniciaremos con las capacitaciones de los choferes y mecánicos del ministerio y luego ampliaremos a las otras instituciones públicas. El ministerio tiene vehículos de todo tipo, inicialmente serán algunos de la sede central, en la segunda etapa vamos a las otras sedes, están desde motos hasta camiones y todos esperamos poderlos en una forma, un proceso de transición, cambiarlos a vehicular. Para poder predicar con el ejemplo. Ahora, el reto que yo veo fundamental en Panamá es que las estaciones de recarga que tenemos a lo largo de la Panamericana, la mayor parte de ellas están conectadas al sistema y, por supuesto, parte de esa recarga, sobre todo en temporada seca, no hará la carga totalmente con energía verde. El tema también es el incremento de la demanda. La semana pasada tuvimos 2 días de tope de la demanda. ¿Cuál es el reto que yo veo? Que así como tenemos estaciones de gasolina, tengamos estaciones de recarga vehicular eléctrica de 6 a 10 estaciones de recarga y que lo podamos tener en puntos estratégicos en cada una de las provincias. Que se alimenten de paneles fotovoltaicos y que tengan su propia batería y que el excedente lo puedan conectar al sistema, que eso también va a ser importante. Entonces, de allí es una necesidad de inversión privada en este tipo de estaciones de recarga en Panamá. Panamá tiene además la ventaja para la energía fotovoltaica que todo el año, incluso en temporada seca, funciona muy bien. Así que yo diría que lo que queremos demostrar con este proyecto es algo que se puede hacer
en el resto de las instituciones públicas y que además es una necesidad de inversión privada en las estaciones de recarga fotovoltaica. Muy bien, bueno, tenemos la perspectiva de la parte, pues, de la institucionalidad, ¿verdad?, del país, pero también tenemos con nosotros muchos de los representantes del sector privado, ¿verdad?, y que han vivido en carne propia y han tenido las experiencias en este tema de la movilidad, ya sea porque han tenido que vencer algunos obstáculos, como lo estuvimos conversando, o porque ven grandes oportunidades también en este tema. Entonces, iniciamos con Tania Morgan. Tania es directora de proyectos de Green Space y estaba leyendo que esta es una empresa panameña, es decir, es de las empresas pioneras panameñas en este tema de movilidad eléctrica. Así que coméntenos, Tania, cuál ha sido su experiencia con este tema. Vale, muchísimas gracias. Como comentabas, soy cofundadora y directora de proyectos en Green Space y Mobility. Como lo comentabas, Green Space y Mobility somos una empresa 100% panameña, que nos encanta mencionarlo y decirlo. Y aparte de esto, comenzamos operaciones en el 2020, o sea que somos una empresa bastante joven. Y comenzamos haciendo negocio B2B, o sea, business to business. Comenzamos siendo distribuidores de cargadores de diferentes marcas y distribuyendo a empresas importantes dentro del país. Y hemos transicionado, ya también hacemos B2C, o sea que hacemos directamente la venta de los cargadores específicamente para vehículos eléctricos, ya sea una residencia, un comercio o una industria. Y no solamente vendemos el equipo, sino también ofrecemos la parte de la instalación y aparte de la instalación también la capacitación, ya que estamos en un sector que realmente es nuevo, así que el cliente, aparte de obviamente tener un equipo, hay que capacitarlo para que conozca cómo utilizar el equipo o cuándo utilizarlo o la mejor forma de hacerlo. Aparte de esto, también ofrecemos, o somos los organizadores de la Expo de Movilidad de Panamá 2023, que fue este año. Fue la segunda edición y es una expo exclusivamente para el sector de movilidad eléctrica. Que esto es algo que fue una iniciativa de nosotros porque hemos ido a varias otras expos o ferias de movilidad o de automóviles, pero el cliente que llegaba no necesariamente estaba interesado en adquirir un vehículo eléctrico. O sea, como es una empresa, como es un sector nuevo, realmente el cliente todavía estaba interesado en vehículos ya sea híbridos o de combustión. Entonces, la idea era crear un ambiente específico para demostrar que en el país existe un sector de movilidad eléctrica. No es que es algo en un futuro, es algo que ya se crea, es algo ahora. O sea, que tenemos empresas que ya venden cargadores, venden equipos, venden vehículos. O sea, que no solamente es Green Space contra el mundo, somos bastantes empresas. La última vez que hicimos la expo, que fue este febrero, fueron casi 50 empresas de todo el sector, ya sea desde talleres hasta de vehículos eléctricos y también de cargadores. Esto también es una iniciativa para que vean que el sector está creciendo y que estamos también, somos realmente una comunidad, no solamente pequeñas empresas haciendo o intentando acelerar la movilidad eléctrica. Y como lo mencionabas, creo que hay muchos retos, como lo comentabas, es un sector nuevo. Cuando es algo nuevo, hay muchos retos que hay que overcome. Uno de ellos creo que básicamente para mí siempre me enfoco en la parte también educativa, porque es difícil vender un producto cuando la gente no conoce tu producto. Había muchos mitos acerca de los cargadores específicamente, que es nuestro producto. Si el cargador era peligroso para manejarlo, ya sea niños, adultos. Habían preguntas que uno piensa que pueden ser un poco bobas, pero eran preguntas muy comunes. Por ejemplo, si puedo cargar mi vehículo cuando está lloviendo. O sea, ¿qué pasa si está lloviendo? Había mucho miedo, incertidumbre de qué pasa, porque es electricidad. Y la gente tiene miedo a la electricidad, con toda razón. Hay que tener el respeto a la electricidad. Pero también hay que eliminar esos mitos. Obviamente el equipo es un equipo muy seguro, que puedes cargarlo, ya sea está lloviendo, tronando, no pasa nada. También había muchos mitos acerca del mismo vehículo eléctrico, que aunque Green Space no vende vehículos eléctricos, mi producto es un subproducto de la venta de los vehículos. O sea que si el cliente no se atreve a comprar ese vehículo, jamás va a comprar mi cargador. Entonces también tocaba responder preguntas acerca del vehículo. Aunque mis técnicos no son técnicos de automotriz, también tocó adaptarlos y enseñarles para responder esas preguntas que sí o sí el cliente tenía. Por ejemplo, lo mismo, si el vehículo se puede manejar cuando está lloviendo. ¿Qué pasa si el vehículo pasa por un charco? ¿Qué pasa si el vehículo se inunda? Que hay muchas calles que se inundan aquí en el país. O sea, que había mucha incertidumbre también, no solamente en la carga del vehículo, sino de cómo manejar un vehículo eléctrico, si realmente era seguro o no. Y bueno, también estos espacios educativos, como este foro y también la expo que realizamos, era justo para eso, para que el cliente pudiera ir a hablar ya sea
con los vehículos, con los fabricantes, con los distribuidores también de cargadores, y poder responder esas preguntas, esos mitos, también manejarlo, que creo que es algo que también ayuda a cerrar esas ventas. Una vez que manejas un vehículo eléctrico, te das cuenta que realmente es muy seguro. Te das cuenta que obviamente hay sus diferencias cuando manejas, puede que son silenciosos, son más veloces, el frenado es diferente, pero temas de seguridad es muy seguro y exactamente igual. Entonces son un poco de los retos que hemos tratado de superar en estos 3 años que llevamos de operación. Y nos hemos enfocado mucho en la parte educativa, por eso siempre cuando entrego un equipo, ya sea a un distribuidor nuevo, a un cliente, se le da la capacitación. Porque es totalmente necesario. Todavía no estamos en la etapa de que el cliente sabe. Hay clientes muy educados, pero también hay otros que no. Pero la parte educativa no podemos dejarla atrás. Es algo que GreenSpace se ha concentrado mucho en educar a nuestro cliente y nuestros técnicos, distribuidores, instaladores, para que sepan todas estas preguntas que el cliente tenga y también puedan contestarlas. Muy bien, excelente. Y bueno, uno de los temas que justamente estaba mencionando doña Ligia fue el tema de la carga, ¿verdad? Porque en esto de la movilidad eléctrica, pues una gran parte no solamente es la movilidad, sino la carga de esa movilidad. Y yo creo que aquí, pues Luis Felipe nos puede comentar qué se ha venido haciendo en este tema. Luis Felipe es de la Casa de las Baterías y entiendo que ustedes también fueron pioneros en este tema de carga y recarga disponible al público. Así que, adelante. Así es, muchas gracias. Muchas gracias primero por la invitación. Estamos súper felices de estar aquí, de ser una de las empresas que está echando la movilidad eléctrica hacia adelante. Así que yo les quiero contar un poquitito de la historia de la Casa de las Baterías, porque es una empresa panameña que yo creo que si eres panameño probablemente la conoces, y nosotros empezamos en este mercado hace 50 años. Nuestro negocio principal, nuestro core business, toda la vida ha sido venta de baterías para vehículos de combustión interna. Entonces, cuando tú ves una empresa como la Casa de las Baterías que está migrando hacia movilidad eléctrica, hacia energía solar, tú piensas que quizás es algo que puede sonar contraproducente, porque tú piensas, hey, estás yendo en contra de tu propio negocio. Pero realmente nuestra visión es que nosotros no podemos pelear contra la corriente, y esto es algo inminente. Esto es algo que nosotros, como a inicios de los 2010, nos dimos cuenta, hey, esto va hacia la movilidad eléctrica, y no solo eso, sino que las baterías, que es nuestro principal producto, es algo que es súper importante con el tema de la energía renovable, ¿no? El almacenamiento va a hacer una gran diferencia a medida que el almacenamiento vaya siendo más accesible, a medida de que eso nos ayude a tener la matriz energética más estable. Entonces nosotros con eso nace el Departamento de Energía, que es el departamento en donde estoy yo actualmente. Yo tengo 5 años trabajando en la empresa, y con esta visión en mente nosotros empezamos a hacer proyectos de energía solar, a hacer toda clase de proyectos de soluciones energéticos de backup de energía, y en el 2019 nosotros instalamos en nuestras sucursales una red de cargas que va desde Panamá hasta David. En el 2019 esto era algo muy nuevo todavía, yo no sé, creo que no habían más de 50 carros eléctricos en todo el país, pero nosotros pensamos que eso es hacia donde va, y además en estas sucursales también instalamos sistemas solares, porque como bien comentaban antes, es súper importante de dónde viene la energía con la que estás recargando tu vehículo eléctrico. Realmente tenemos que empujar las energías renovables junto con los vehículos eléctricos, porque no tendría nada de sentido que nosotros estemos quemando combustibles fósiles y cargando nuestro vehículo eléctrico con eso. Eso es incongruente. Adicional a eso, es muy importante también el rol que tenemos nosotros como empresa privada para el consumidor, ¿no? Porque el consumidor final es quien verdaderamente va a dictar qué tan rápido se mueve este mercado. Entonces, el consumidor final, como comentaba Tania, tiene 1000 preguntas. El consumidor final pregunta qué pasa con la batería cuando se te daña el carro, que si lo puedes cargar cuando está lloviendo, que hay 1000 preguntas que nosotros le tenemos que dar al consumidor, que dónde voy a recargar mi carro. Entonces, yo siempre he dicho que hay dos consumidores. Está el que está pensando en tener un carro eléctrico y está el que ya tiene el carro eléctrico. El que ya tiene el carro eléctrico se va dando cuenta de que la manera en la que se utiliza el vehículo es un poco diferente al vehículo de combustión. ¿En qué sentido? En el sentido de que el vehículo de combustión quizás
cuando tú te estás quedando sin gasolina, cuando ya tú te tira la señal de que te vas a quedar sin gasolina, tú vas y lo llenas o le puedes meter quizás $20, $10 de gasolina. El carro eléctrico es parecido en el sentido de que no es que no es que tú solo vas a esperar a estar en 0% de carga para recargar tu vehículo o que tú vas a cargar tu vehículo al 100% cada vez que lo conectas. Entonces esa parte del consumidor es súper importante porque el 95% de las cargas mundiales de vehículos eléctricos se hacen en casa y en oficinas. Se hacen con carga lenta, de hecho. Entonces, sí es definitivamente importante que nosotros tengamos, por ejemplo, en la Interamericana, cuando vas a hacer viajes que superan la autonomía del vehículo, que tú tengas cargadores rápidos disponibles, pero es muy importante también el cargador residencial, el cargador lento, el cargador de oficina, donde tú vas a conectar tu carro por 4 horas, 6 horas, lo vas a cargar hasta ya sea el 100%, 80% y seguir tu camino. Una carga de un vehículo eléctrico es casi como un tanque de gasolina. O sea, no es que se te va a acabar en un día, la gente piensa que te vas a quedar tirado a cada rato y eso no es la realidad del vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico se comporta muy parecido en ese sentido al carro de gasolina. Yo creo que es importante que nosotros eduquemos a los consumidores y por eso nuestra labor ha sido en gran parte de promocionar estas energías, de promocionar esta movilidad eléctrica para que el consumidor cada vez vaya perdiendo el miedo y haya una adopción más rápido. Adicional a eso también es importantísimo los diferentes players que están en el mercado aparte del consumidor, que son la empresa privada. Cada vez más concesionarios están invirtiendo en traer vehículos eléctricos y con esa inversión también están invirtiendo en capacitar a su personal, en tener talleres especializados para estos vehículos. También tenemos al gobierno que ya ha empezado a poner leyes de movilidad eléctrica, también leyes regulando la energía solar o la energía renovable en general, que están incentivando el uso de estas energías. Entonces eso es sumamente importante porque también eso es parte de lo que convence al consumidor final de poder unirse a esta transición que estamos viendo. Sí, es que esta transición involucra también como un cambio de pensamiento, pareciera, porque las personas estaban acostumbradas antes a que salían de sus casas a ir a cargar su carro, es decir, a ir a poner gasolina. Y ahora con este cambio más bien es al revés, más bien es ya el carro está listo, ¿verdad? Ya el vehículo está listo y entonces más bien sale a lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero no tiene que hacer algo extra necesariamente para cargar el automóvil, ¿verdad? Entonces, esto también, y bueno, lo decía también Tania, que es una cuestión educativa también en el fondo, ¿verdad? Y conversando de eso, bueno, también tenemos a Roberto Calvo, que es gerente de ventas de BMW, y entiendo que ustedes fueron los primeros en traer los primeros vehículos eléctricos, así que ya me imagino la odisea en ese momento en el que todavía se conocía muy poco de este tema. Cuéntenos, Roberto, ¿cuál fue la experiencia de ustedes? Sí, gracias, Carolina. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí presentando ante ustedes. Bueno, como bien lo mencionas, nosotros fuimos en el 2017 los pioneros en incursionar en la parte de la importación de vehículos eléctricos en Panamá. Específicamente, bueno, yo represento a Bavaria Motors, que importamos las 3 marcas de BMW Group, que es BMW Mini y BMW Motorrad, que hoy día ya en las 3 marcas hemos importado vehículos eléctricos y los estamos activamente vendiendo. En el 2017, bien siendo los pioneros, creo que uno de los principales retos, aparte de toda la capacitación e importación de obviamente las herramientas que necesitamos para atender estos vehículos eléctricos por parte de fábrica, fue la parte de la carga de estos vehículos, donde nuestros clientes iban a hacer esas cargas, porque definitivamente nosotros iniciamos con una mentalidad de que en cada auto eléctrico que vendíamos nosotros íbamos a facilitarle un cargador privado en la casa, en los edificios. Ahí es donde conocemos y hacemos alianzas, tanto con Casa Las Baterías, como con en ese momento fue ENSA Servicios también, y incursionamos en todo este tema de la parte de la movilidad eléctrica. Ya al sol de hoy, si no me equivoco, llevamos más de 250 vehículos vendidos, entregados en la calle, y en cada uno de esos clientes nosotros
junto con las casas de las baterías y con nuestros otros aliados, hemos instalado un cargador en los edificios, que creo que ese ha sido uno de nuestros retos más importantes, y Felipe les puede comentar acerca de eso, creo que más adelante. Ese es un punto muy importante a tocar. Bueno, nosotros, ¿qué más les puedo decir? La parte de la carga pública es súper importante. Ya hoy en día, gracias a Dios, contamos con una compañía como Evergo que ha instalado más de 125 cargadores a nivel nacional, y eso nos ha ayudado con la duda que han tenido. O sea, ¿cuál es el principal cuestionamiento que tenemos a la hora de comprar un vehículo eléctrico? Es dónde lo voy a cargar, aparte de en la casa. ¿Qué pasa si me voy al interior? ¿Dónde tengo dónde cargarlo? Así que es importante todo este tipo de alianzas y culturización que se le hacen a los clientes a la hora de comprar los carros. Nosotros nos enfocamos mucho en atender esas dudas, en hacer que los clientes se sientan sumamente seguros a la hora de adquirir sus vehículos y que no tengan ninguna duda con respecto a lo que es la carga de sus carros. Excelente. Bueno, y también tenemos con nosotros a Diego Valderrama de Enel X. Ya Máximo nos comentó, ¿verdad? Enel es una empresa que tiene inversiones importantes, que ha apostado en Centroamérica por el tema de energía limpia. Así que cuéntenos en este tema de la movilidad sostenible específicamente, cómo lo están viendo en Enel. Vale, Carolina, pues primero que todo muchas gracias por la invitación, a mis compañeros panelistas y a todos, un saludo. Definitivamente para Enel el tema de la descarbonización, de la digitalización, de la electrificación es un pilar fundamental dentro de su estrategia. Y como ya lo han mencionado, la movilidad eléctrica pues sin duda es un pilar para la transición energética en todos los países. Y es ahí donde Enel-X, la línea de negocios de Enel, que está desarrollando a nivel mundial todos los temas de movilidad eléctrica, pues digamos ha buscado ir adquiriendo una experiencia en ir promoviendo y potencializando la movilidad sostenible. Incluso yo más allá de movilidad eléctrica exclusivamente quisiera contextualizarlo en lo que es movilidad sostenible, porque aquí ya también lo han mencionado mis compañeros, no solamente es el vehículo eléctrico o el punto de recarga, sino es toda la cadena. Ahí a nivel mundial, les cuento, nosotros tenemos más de 430.000 cargadores instalados en el mundo, tanto para recarga pública como para recarga privada. Efectivamente aquí hay que cambiar un poco el chip, ¿sí? Aquí de pronto todos estamos acostumbrados a salir a buscar una estación de servicio para tanquear el vehículo. Con el vehículo eléctrico seguramente muchos vamos a cargar en la casa por las noches. Incluso más adelante seguramente esa batería o ese carro puede incluso provisionar de energía al hogar y no vamos a estar muy lejos también de eso. Entonces empezar a ver el vehículo eléctrico no solamente para transportarnos, sino con nuevos usos de esas baterías y de esos vehículos. Digamos que dentro de eso, para ir más digamos, a lo local, hay más de 4.000 o tenemos más de 4.000 cargadores en Latinoamérica. Cerca aquí, digamos, Colombia, y hace poco, digamos, construimos toda una red desde Ushuaia hasta Los Ángeles, con más de 200 cargadores. Aquí, específicamente para Centroamérica, pues 43 de ellos están entre Panamá y Guatemala, que nos ayuda precisamente, como tú mencionabas, a esa red de recarga territorial. ¿Por qué? Porque a nivel de ciudades, efectivamente, ya las personas empiezan y los concesionarios empiezan a promover también la instalación en los hogares, los gobiernos, las municipalidades promueven los puntos de recarga dentro de las ciudades, pero tenemos que también buscar cómo garantizar que a nivel territorial en esas distancias también hayan puntos de conveniencia para hacer esas recargas. Entonces, de esa forma, digamos, a nivel individual, hemos venido apostándole a promover la movilidad eléctrica. Pero no solamente lo hemos visto desde ahí, también lo hemos visto desde la movilidad eléctrica masiva, pública masiva. A nivel mundial hemos apoyado y estamos gestionando más de 3.500 buses de transporte público eléctricos, donde tenemos más de 30 electroterminales, donde esos buses cargan y pueden salir a prestar el servicio todos los días. Nuevamente, digamos, refiriéndonos a un ejemplo cercano, porque pues, como alguien lo mencionaba,
Una cosa de pronto es Europa, pero tenemos que aterrizar toda esa experiencia aquí a nuestros países. En el caso colombiano, nosotros tenemos 6 electroterminales con más de 878 buses que están funcionando ya desde hace más de 2 años y donde definitivamente lo que hemos visto que es que no solamente es los vehículos, sino también todas las soluciones que vienen asociadas a la movilidad eléctrica. Entonces tenemos la infraestructura eléctrica, la infraestructura de recarga, el material rodante, los buses, los vehículos, pero también todas las plataformas que ayuden a hacer una movilidad inteligente y una movilidad sostenible. Hay forma y hay herramientas ¿para qué? Para saber cuánto carga el vehículo, cómo consume el vehículo, cómo son las formas más eficientes para manejar ese consumo. Entonces, toda esta experiencia que hemos construido un poco, la hemos basado como en 2 líneas estratégicas también. Una es una visión integral de lo que es la movilidad sostenible. Y cuando hablamos de visión integral de sostenibilidad, como les decía, no solamente es ver que el vehículo sea eléctrico, sino de dónde viene la energía. Ya lo han mencionado mis compañeros también, Ligia también lo mencionó, que la fuente sea verde, que la energía sea verde. No hacemos nada si el vehículo es eléctrico, pero la fuente de generación es térmica. Primer punto. Segundo punto, la planificación. Y planificación desde el suministro de la energía, como también desde los sistemas eléctricos de cada una de las ciudades y de cada uno de los países. Es un paso fundamental. Podemos tener toda la intención de vender vehículos, de instalar cargadores, pero necesitamos también que las redes de los operadores de red tengan esa capacidad, y ahí es una sinergia muy importante que tenemos que desarrollar con ellos en cada una de las ciudades, en cada uno de los países. Las alianzas entre los colegas, porque aquí definitivamente para nosotros la visión es de ecosistema de la movilidad sostenible y todos tenemos un rol. El gobierno tiene un rol fundamental. Sin las políticas públicas claras que motiven la movilidad eléctrica, que incentiven la movilidad eléctrica, que esos beneficios efectivamente lleguen a los clientes de los vehículos, a quien compra finalmente el vehículo, pues es muy difícil. Pero necesitamos a los operadores de red, necesitamos a los proveedores de energía, a los proveedores o a los distribuidores de los cargadores. Con muchos de ellos tenemos alianzas a nivel local y mundial y buscamos de alguna forma que no solamente, sí, de pronto no somos 100% panameños, pero estamos aquí en Panamá y buscamos también desarrollar los negocios y las empresas locales. Los bancos, los seguros, la red de mantenimiento de todos esos vehículos, los concesionarios. Este es un ecosistema donde de alguna forma nosotros como Enel X, nuestra visión es precisamente que ese ecosistema se organice de tal forma donde todos tenemos una participación, donde hay unas sinergias, donde todos aportamos desde nuestras experiencias, dentro de nuestro conocimiento y donde, como bien lo mencionaron, pues la movilidad eléctrica no es el futuro, la movilidad eléctrica es el presente. Y lo que tenemos que hacer es mirar esas barreras que puedan llegar a existir para poder avanzar en la movilidad eléctrica. Muy bien, excelente. Sí, estos comentarios son muy importantes porque, y sobre todo en Panamá, este es un país en donde tenemos que la mayoría de los actores en este tema de energía limpia y en este tema de energía son además empresas, ¿verdad? Que tal vez no es la misma situación que tenemos en toda Centroamérica, pero en Panamá particularmente sí tenemos una alta participación empresarial. Entonces, por eso también pues, la importancia de conocer cuáles han sido sus experiencias y qué es lo que ustedes están planificando en nuestra región centroamericana futuro. Tenemos también Andrés Castro de ICE Electronics. Andrés, ¿usted está por ahí? ¿Sí? Claro que sí. Ok, y Andrés, usted tiene además presencia en varios países de Latinoamérica también, ¿verdad? No solamente por acá. Entonces, cuéntenos de su experiencia. Adelante. Bueno, inicialmente un cordial saludo a todos. Quisiera compartir pantalla. Bueno, acá realmente vemos que hay una serie de oportunidades y retos que se tienen en cuanto a la formación. En ese momento pues represento a lo que es ICE Electronics, ¿sí? Tiene presencia como tal en Panamá, tiene presencia como tal en Costa Rica, en el tema de implementación de formación y equipos para la formación como tal. ¿Cuáles retos son los que se tienen?
retos como la docencia. Sí, es muy importante formar como tal a los docentes y a los formadores en estas tecnologías de todo lo que está ingresando al país. Como tal a los técnicos de los concesionarios, también es muy importante. De pronto los países que están un poco más adelantados como tal en el tema de electromovilidad, pues presentan ciertas falencias como tal en el diagnóstico precisamente por la falta de conocimiento. Entonces ahí tenemos una participación bien importante. Algo muy importante también que hay que aportar y que aprovechar es a los operadores, a los conductores de los vehículos, ¿cierto? Pues en este momento se ha estado hablando como tal de vehículos pequeños, vehículos livianos, pero no es a donde va a ser la movilidad, sino realmente donde va a tener un impacto significativo es en los sistemas integrados de transporte. Entonces siempre es muy importante como tal, pues la formación a estos operadores y conductores para tener una conducción ecológica y eficiente, ¿sí? Otra parte importante también que consideramos es la formación como tal a mecanismos de socorro, ¿cierto? Cuando está ingresando una tecnología al país, muchas veces pues, es insuficiente la información de esas tecnologías. Entonces, acá es donde se tiene que tener también impacto, tanto a mecanismos de socorro, bomberos, mecanismos de emergencia en caso de cualquier anomalía o cualquier cosa que pueda pasar. Y algo como ya lo comentaban, pues a los conductores, a los dueños de vehículos, ¿cierto? Siempre salen las preguntas como qué pasa cuando cargo un vehículo, si está lloviendo, ese tipo de cosas, pero cuando se está viendo el recorrido que tiene la movilidad eléctrica, se ve como una pérdida en elementos importantes como los cargadores. ¿Por qué? Porque pues, de pronto la persona cuando lo está utilizando y todo eso lo deja caer, lo golpea y pues eso va a tener un impacto pues sobre todo en lo que son los cargadores. Entonces siempre es importante la formación a todos estos entes. En este momento yo me encuentro en Bogotá, Colombia. Hace un par de años la GIZ hizo un estudio precisamente de lo que es la formación en electromovilidad como tal y lo que es la inclusión de la mujer en estas tecnologías. Entonces, actualmente, por ejemplo, acá hay un operador público que se llama La Rolita, que está conformado como tal con mujeres cabeza de familia que están operando estos buses en diferentes localidades acá de Bogotá. Entonces, es importante como promover esas buenas prácticas para que el impacto sea positivo en todo lo que tiene que ver electromovilidad. ¿Listo? Entonces, muy contento acá de estar con ustedes y pues las oportunidades son muchas realmente. Excelente, muchas gracias, Andrés. Tenemos otra pregunta que, bueno, había conversado con doña Ligia y que es, muchos de nosotros aquí pertenecemos a diferentes cámaras, estamos con diferentes empresas, somos del sector privado, tenemos acá muchos empresarios interesados en conocer cuáles son los retos y las oportunidades del sector movilidad sostenible en Centroamérica y particularmente cuáles son las oportunidades para invertir. Es decir, si le podemos decir a las empresas, vengan a invertir en nuestros países, vengan a desarrollar este tema de movilidad sostenible, tenemos una estrategia. Bueno, ya se había conversado anteriormente cuando tuvimos la intervención de las autoridades en cuanto a la estrategia de Panamá en los diferentes temas, en energía limpia, en hidrógeno verde, en movilidad sostenible específicamente. ¿Qué es lo que podemos encontrar hacia futuro? ¿Dónde están las oportunidades? Yo le doy una vital importancia a las estaciones de recarga, pero que funcionen como funcionan las gasolineras y que estén en puestos estratégicos a lo largo del país, que puedan tener entre 6 y 10 estaciones de recarga para todo tipo de vehículos, buses, camiones, motos, sedanes, todo tipo de vehículos. Porque una de las preocupaciones más grandes que tiene la población es dónde los voy a recargar. Y yo le agrego a la importancia de tener la certeza de que vamos a recargar con energía limpia. Y vuelvo y repito, la matriz energética de Panamá en temporada de lluvia es 90% verde. Pero en la mediados de la temporada seca es 80% y a final de la temporada seca es 70%. Y necesitamos esas estaciones de recarga que sean fotovoltaicas, que tengan su propia batería para almacenar la energía y que si tiene excedente lo pueda conectar al sistema. Y hay una gran oportunidad de inversión del sector privado en el país.
Y desde el ministerio, ¿cuáles planes, qué es lo que están viendo ustedes a futuro? ¿Qué es lo que tal vez muchos de nosotros nos preguntamos o muchos de los asistentes aquí? ¿Cuál es el plan a futuro desde el ministerio? Mira, para que nosotros estamos actualizándonos, haciendo la nueva CDN 2, donde igual energía es la fundamental. Y estamos incrementando la ambición. Nosotros, después de la CDN 1, evidenciamos con el segundo informe bienal de que Panamá es carbono negativo. El reto es permanecer carbono negativo al 2050 y para ello la movilidad eléctrica juega un papel fundamental. Por eso es el proyecto que tenemos, iniciamos con la sede central, pero después lo tenemos que hacer con las sedes regionales de cada una de las provincias que tiene Mi Ambiente y demostrar que es totalmente factible el que luego también pueda haber inversión privada en estas estaciones de recarga. Por ejemplo, yo vivo en Condado del Rey. A mí me hubiera gustado tener ya un vehículo eléctrico, pero no lo puedo cargar en mi casa porque no tengo energía fotovoltaica en mi casa. Sería incongruente. Pero de mi casa a Albrook, donde está la oficina, tampoco puedo cargarla. Así que es una limitante que yo incluso como persona tengo. Entonces, me imagino que muchos otros panameños tienen también esa limitante, aunque quieran tener el vehículo eléctrico y aunque se lo pudieran comprar en este momento. Entonces, hay que ir promoviendo que el sector privado visualice estas estaciones de recarga en puntos estratégicos del país para que más panameños nos animemos a poder hacer la inversión en un vehículo eléctrico teniendo la garantía de que la recarga siempre la vamos a hacer limpia. Para ser congruentes. Okay. Muy bien, muchas gracias. Y desde el sector privado, y así como en un par de minutitos que todos ustedes nos comenten también un poco, ¿qué ven ustedes hacia el futuro? ¿Cuáles son los retos, pero también cuáles son las oportunidades, ya sea a nivel regulatorio en la región centroamericana, especialmente en Panamá, o ya sea a nivel también empresarial? ¿Verdad? ¿Qué ven ustedes? El panel anterior comentaban algo también interesante, que es eso de la alianza público-privada, ¿verdad? El sector privado trabajando de la mano con el sector público, y que ya vimos que en este tema de energía sostenible es un tema muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes desde sus empresas esto de los retos y las oportunidades a futuro? Tania. Vale, muy buena pregunta. En definitivo, como comentabas, creo que esa alianza entre sector público y privado es una gran oportunidad y es algo que ya hemos estado haciendo. Gracias a eso también tenemos la reciente ley de movilidad eléctrica, que realmente fue un esfuerzo de ambos, de público y privado, que la empresa privada también tuvimos la oportunidad de comentar en esa ley y poder también aportar ese granito de arena para que la ley fuera un poquito más de acorde a lo que la empresa esperaba. Y creo que otra cosa muy importante sería la normativa. Creo que hay muchas oportunidades que podría la empresa privada experimentar o muchos proyectos pilotos que nos interesaría hacer, pero a veces hay partes normativas que no me dejan, por decirlo así. Un ejemplo de eso puede ser proyectos de vehicle to grid, o que el vehículo pueda inyectar de vuelta desde su batería energía a mi vivienda. Es algo que aquí en Panamá, esa normativa todavía no está vigente, pero es algo que es muy interesante, sobre todo es muy interesante no solamente para la empresa privada, para el usuario final, sino también para los administradores de esa red. La red de distribución, que en este caso sea ENSA o Naturgy, también es algo que ayuda también a ese balance de la red. O sea que hay proyectos pilotos muy interesantes en Estados Unidos, por ejemplo, que ya se han hecho. Hay un proyecto muy interesante con escuelas públicas, donde se hizo el cambio de todos los buses escolares, creo que esto fue en Los Ángeles, y con ese cambio de los buses escolares, obviamente los buses hay un tiempo muy prolongado del día que no están siendo utilizados. Esos buses solamente llevan a los niños al colegio y los regresan, pero hay una buena cantidad del tiempo del día que están estacionados. En ese momento que están estacionados se aprovecha y se inyecta de vuelta energía a la red. Obviamente eso también ayuda para el balance de la red. Son proyectos muy interesantes. Esto creo que es un buen ejemplo porque también ha sido
un proyecto que ha sido de la empresa privada y de la empresa pública, que es algo que también me encantaría ver aquí en Panamá. Yo como empresa privada, nos encanta este tema de innovación y hemos estado bastante involucrados en traer cargadores específicos bidireccionales, ya que no cualquier cargador puede hacer esta tecnología. Son cargadores específicos y son bidireccionales. Así que creo que esa es una gran oportunidad en el tema de cómo puede crecer el mercado, hacia dónde vamos. No solamente es cargar mi vehículo, sino también puedo cargar mi casa, puedo balancear la red. Entonces es algo muy interesante que creo que todos los empresarios aquí nos encantaría ver en Panamá, esos avances en el sector. Excelente. Luis, adelante, ¿qué ven ustedes en retos y oportunidades? Bueno, en retos y oportunidades, realmente en la ley de movilidad eléctrica nueva específicamente, en las regulaciones que tenemos, si bien incentiva el consumo de los vehículos eléctricos, hay muchas oportunidades de mejora ahí, especialmente en la reglamentación. Hablo específicamente, por ejemplo, de los permisos que ahora se tienen que solicitar para instalar un cargador de vehículos eléctricos, que es cierto que hay ciertos temas de seguridad que nosotros tenemos que tener muy presentes y que tienen que pasar por las regulaciones. Sin embargo, sabemos que hay una diferencia entre lo que está en papel versus lo que es el proceso real. Entonces, a mí a veces me parece un poco quizás retador, preocupante, el hecho de que, por ejemplo, para hacer una instalación de un cargador, que a mí me puede tomar 3 horas instalar el cargador, que es algo que es una instalación sencilla, yo tengo que pasar por una aprobación larga, que me puede tomar 1 mes, me puede tomar 2 meses. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta eso de qué es lo que está en papel versus qué es lo que de verdad funciona o qué es lo que de verdad pasa cuando entramos a estos mecanismos de permisos, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, con las administraciones de edificios y de PHs, yo me he reunido incontables veces con administradores en donde nosotros les tenemos que explicar a ellos cómo funcionan estos cargadores y por qué ellos tienen que tener estos cargadores, no solo privados para el consumidor, porque ahorita mismo tú te vas a un edificio y quizás hay 2 carros eléctricos, quizás hay 1, quizás hay 3 y les dejan poner sus cargadores privados. Pero ese PH no está previendo que cuando ellos lleguen a su máxima capacidad instalada, que va a suceder porque la movilidad eléctrica viene sí o sí, ellos no van a tener la capacidad de tener un cargador en cada uno de sus estacionamientos, sino que ellos van a tener que tener sus cargadores regulados por el pH tal cual como tienen la piscina, como tienen el gimnasio. Entonces, esa parte es muy importante que ya los desarrolladores de proyectos estén viendo eso. Esos son como los dos retos y oportunidades que yo veo que principalmente en este preciso momento ya son muy vigentes y ya causan un gran impacto en el mercado que estamos viendo, ¿no? Sí. En Costa Rica salió una estadística recientemente que decía que hay 24, más o menos, un cargador por cada 24 automóvil eléctrico. Lo que decían ellos es que hay más de 250 en todo el país cargadores eléctricos, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que si uno se pone a pensar versus las gasolineras, ¿cuántas gasolineras hay? Pero bueno, si bien es cierto, esto es un proceso, ¿verdad? O sea, los automóviles eléctricos tampoco tenemos el 100% en este momento de los automóviles eléctricos, ¿verdad? Sí. Entonces, y si puedo agregar una cosita más que quería tocar sobre el tema de la energía renovable y de dónde viene la carga de nuestros vehículos. Como bien comentaban aquí, el 90% de nuestra matriz energética es limpia durante la época lluviosa, 80% al final en la época seca y 70% al final de la época seca, correcto. Es importantísimo que nosotros nos demos cuenta que toda actividad humana tiene cierto impacto. Esa es la realidad. Entonces, la idea de la movilidad eléctrica, la idea de las energías renovables es reducir ese impacto lo mayor que podamos. Entonces, yo quisiera como quizás incitar a que tomen en cuenta que quizás cuando tú te compras un vehículo eléctrico de una vez no es que ahora yo soy una persona carbono neutral, ya yo no tengo ningún impacto en el mundo o que ya mi movilidad no tiene ningún impacto en el mundo, pero tomar en cuenta la reducción de ese impacto es importantísimo. Y eso era lo que quería decir. sí, muy bien, excelente. Perdón un momentito. Sí, pero si lo conecto en mi casa, la cuenta de mi casa me sube
impresionantemente. Pero es más barato que el tanque de gasolina. Sí, pero de todas formas lo conecto en mi casa y tengo que igualmente pagarlo en mi casa. En la generación en la cuenta de energía. No necesariamente hay vehículos que son eficientes a gasolina, pero lo tengo que cargar, baja el costo, baja la emisión por el vehículo, pero la cuenta de electricidad de la casa se incrementa. Y si en una casa siempre hay más de un vehículo, y eso va a incrementar igual el costo de la energía en la casa. Ahí tenemos a Roberto diciendo que no, Claro, que eso no. O sea, Así que, Roberto, cuéntenos de retos y oportunidades en este tema. No, gracias. Bueno, entrando un poquito en la conversación, sí, es verdad que se incrementa, va a depender mucho digo, ya uno se va culturizando, uno va aprendiendo, uno va leyendo acerca de cómo es necesario cargar estos vehículos eléctricos. Aquí Luis Felipe se ríe. Uno pasa, digamos, durante la noche, por ponerle un ejemplo, durante la noche uno normalmente no utiliza el vehículo y uno puede incluso poner el vehículo, por lo menos los de nosotros, a utilizar o a jalar una baja carga de corriente para que este impacto en la cuenta de luz no sea tan alto. Puede incluso hasta no sentirse en la cuenta de luz, si lo empezamos a leer de esa manera. Yo creo que en todo sentido el hecho de comprar un vehículo eléctrico, utilizarlo, está apoyando, ¿verdad? Hasta cierto punto. No es gratis, no creo que va a ser gratis la carga como lo era antes de la ley, pero sí está apoyando. Y volviendo al tema de los retos y las oportunidades, yo creo que, yo estoy totalmente de acuerdo con los compañeros, uno de los principales retos es la parte de la infraestructura de carga, es la parte de la instalación de estos cargadores, y creo que es tanto un reto como una oportunidad la parte de la educación, de la culturización de la población para el uso de estos vehículos, cómo contestar todas esas dudas y seguir capacitando al resto de la población, incentivando a la población a moverse a través de estos vehículos, porque hoy día, por lo menos nosotros ofrecemos carros, motos, hoy día ya hay scooters públicos que se están utilizando y cada vez se ve más en la calle, así que esto, como dice el compañero, la movilidad eléctrica es el presente y va a seguir creciendo, así que sí, creo que dentro de todo eso es todo. Excelente, muchas gracias. Además entiendo como que el precio de la electricidad varía según la hora a la cual se cargue, ¿verdad? Entonces de repente es un precio inclusive en algunos países se puede dar, claro. Exacto, sí. Sí, okay. Sí, puedo como comentar algo ahí, que el domingo comentaba el compañero de Bavarian. El tema de también que yo sé que una preocupación, como lo comentaba, es la factura eléctrica. Mi factura eléctrica va a incrementar, que de por sí, no les miento, obviamente va a incrementar. O sea, yo tengo que traspasar lo que yo gastaba en combustible ahora a mi factura eléctrica. Y aquí en Panamá, dependiendo si es una residencia, un comercio o una industria, hay diferentes tarifas. Tengo una tarifa en una residencia que se llama la BTS, pero también tengo tarifas BTD, BTH, que es la de demanda, y la horaria. O sea que para un comercio, tu tarifa eléctrica va a ser diferente a una residencia. Y obviamente, aunque yo tenga paneles solares, que esto es algo que a veces los clientes me preguntan, aunque yo tenga paneles solares en mi comercio, el panel solar me reduce lo que es el cargo de energía a mi factura, pero yo también pago demanda. La demanda, ni Dios te la reduce. O sea, la demanda hay que pagarla sí o sí, ya tenga paneles solares, energía eólica, puedes tener una generación de diésel, no importa que tengas como respaldo en tu vivienda o en tu comercio, hay que pagar sí o sí demanda. O sea que tu factura eléctrica va a incrementar porque hay que pagar esa demanda máxima que yo tengo, creo que son unos 15 minutos en el mes. Y algo que hacemos, como lo comentó Roberto, es que hacemos dynamic loading, que los invito a que también pueden investigar un poquito de esto en internet. Hay muchos cargadores que ya vienen incorporados con este tipo de tecnología y es el hecho de poder limitar un poco cuál es la demanda que mis cargadores están requiriendo en ese momento en el día. Por ejemplo, si yo tengo usualmente una vivienda, dice un comercio realmente, porque esto es más para comercios. Entonces hicimos hace poco un proyecto con una empresa aquí en el país que cambió toda su flota eléctrica a movilidad eléctrica. Fueron 16 vehículos
AC, fueron 2 camiones y fueron 6 motos. O sea que es algo considerable. O sea que cuando hicimos el cálculo, obviamente, yo le enseño al cliente, mira, esto es lo que vas a pagar ahora de tu factura eléctrica, se me asustan. Porque estamos hablando de unos 20, 25 vehículos eléctricos y ya de por sí un comercio la factura eléctrica es cara. O sea, ya de por sí ya uno piensa, yo pago demasiado en luz. Y lo que hicimos fue un proyecto se llama como un calendario, o sea que no todos los vehículos se cargan a la vez, porque no es necesario. Cada vehículo, sobre todo esta empresa que es de mensajería, cada vehículo tiene una ruta diferente, se usan diferentes, tienen una autonomía diferente porque tienen un kilometraje diferente de su mensajería. Le dejas hacer ese calendario, utilizar también esto que llamaba Dynamic Loading y poder limitar esa demanda máxima que vas a tener que pagar sí o sí en tu factura. O sea, el hecho de que no veas tanto impacto se puede lograr. Y se puede lograr con estas tecnologías. Específicamente esta tecnología es del cargador, no del vehículo. Así que también la importancia de saber qué equipo estoy instalando en mi comercio, qué cargador estoy instalando. ¿Es el cargador de última generación, el que tiene más tecnología, el que es más inteligente? Porque a la larga te va a costar. Si instalamos un cargador que no tiene esta capacidad, entonces obviamente tu factura se va a incrementar. O sea, el hecho de instalar equipos y ver qué equipo estoy instalando es muy importante. Instalemos equipos inteligentes, equipos que me ayuden a mí a no tener ese aumento en mi factura eléctrica. Muy bien. Diego, cuéntenos desde Enel cuáles son retos y oportunidades en este tema de movilidad sostenible en nuestros países. Pues yo creo que este solo debate ya creo que nos da un montón de luces sobre todas las retos y todas las oportunidades que existen. Yo voy a empezar por las oportunidades, porque creo que después de ahí se desprenden los retos y se desprenden precisamente las coordinaciones y las sinergias que se pueden hacer precisamente entre los actores que estamos acá. Oportunidades, digamos, desde Enel, nosotros ¿qué vemos? El transporte masivo, fundamental. ¿Sí? Es uno de los grandes aportantes a los gases de efecto invernadero, son grandes consumidores de combustibles, donde de alguna forma la transformación de ese transporte público masivo a buses eléctricos definitivamente va a mejorar las condiciones ambientales y la sostenibilidad. Las flotas corporativas, igualmente. Todo el tema de logística, todas las flotas de logística, todas las flotas de empresas, de gobierno, fundamental que también empiecen a dar esa transición. Ligia lo mencionaba muy bien, yo creo que aquí gran parte de familiarizarnos con la tecnología es el ejemplo. Si las personas empiezan a disfrutar o a utilizar un bus eléctrico sin ruido, sin contaminación, sin vibraciones, sin calor, con nuevas tecnologías, con nuevos dispositivos dentro de ese bus donde pueden tener una conexión a una USB, donde pueden tener Wi-Fi, donde pueden tener cámaras de seguridad, donde pueden tener una cantidad de servicios adicionales, las personas empiezan a sentir tranquilas con la tecnología y a confiar en la tecnología. Y si lo sumamos, como bien lo mencionaba el compañero que estaba conectado, o que está conectado, pues un bus eléctrico es mucho más amable de manejar que un bus tradicional. Entonces, por ejemplo, ahí, él lo mencionaba en el caso del operador distrital de transporte de Bogotá, ya son, la gran mayoría de las conductores son mujeres. Y es un tema donde también hay oportunidades de inclusión laboral. En un sector que normalmente es muy de hombres, pues ya las mujeres, por ejemplo, en el caso de este operador lo han hecho bastante bien, e incluso un dato curioso, consumen menos energía y cuidan más el bus. ¿Sí? Entonces, creo que hay muchas oportunidades y muchas sinergias en el tema de transporte público. Desafortunadamente, y ahí Ligia, en los electroterminales el tema de generación solar va y tiene que ir como uno de los elementos adicionales de la sostenibilidad de todo el proyecto. Pero desafortunadamente no va a ser suficiente para la carga que requieren estos vehículos. Pero sí son elementos fundamentales, por ejemplo, para todas las zonas administrativas, para toda la iluminación que se requiere del patio. ¿Sí? Entonces ahí hay elementos que podemos incorporar desde el mismo diseño de esos electroterminales o de esos patios. La recirculación de agua, de pronto no es un tema de energía,
pero la recirculación de agua en el diseño de esos patios es fundamental porque estos buses se tienen que lavar y si utilizamos el agua lluvia para recircularla y utilizarla dentro de los procesos del patio, pues estamos haciendo una gran labor, independiente que no sea solamente dejar de quemar combustibles fósiles. ¿Sí? El tema de iluminación eficiente, la subsecretaria lo mencionaba hace un momento, iluminación LED de todos estos electroterminales, de las nuevas instalaciones, es reducir el consumo de energía, la telegestión y el telecontrol de la iluminación, las plataformas inteligentes con cargadores inteligentes. Eso ayuda a que no se necesite mucha infraestructura, se programe bien la recarga de todos los vehículos, se sepa exactamente cómo es el consumo de cada uno de los vehículos, incluso personalizar el consumo de acuerdo al conductor, que también es un elemento que también ya se ha mencionado, pero que puede potencializarse y es la formación en conducción inteligente y conducción sostenible. Ya existen cursos, cómo regenerar mejor, cómo ser mucho más eficientes con el consumo. Entonces, yo creo que oportunidades en las flotas de transporte de empresas, en las flotas de transporte público masivo, importantísimas. Retos, integrarnos, alinear nuestros pensamientos, nuestras oportunidades, porque yo creo que definitivamente nosotros como empresas estamos muy interesados en promover la movilidad eléctrica, en invertir, en buscar cómo pasamos esas barreras que podamos tener. Hay inversiones importantes para hacer. El vehículo eléctrico es más costoso que un vehículo tradicional, pero también es importantísimo tener en el radar y ver y hacer las evaluaciones de largo plazo. Un vehículo eléctrico hoy en día puede consumir, y en el ejemplo particular, por ejemplo, de buses, que nosotros ya tenemos, digamos, años monitoreándolos, podemos tener hasta un ahorro del 70% en combustible. Entonces, sí, la energía se va a subir porque pues ahora es el energético principal, pero el costo de los combustibles fósiles o del combustible líquido se va a reducir significativamente. El mantenimiento, más o menos nosotros tenemos una curva donde se puede reducir hasta un 50% el mantenimiento de un bus eléctrico versus un bus diésel. Entonces, claro, la inversión es mayor, pero si se hace una evaluación no a 7 años o a 10 años, que de pronto puede considerarse la vida útil de un vehículo de estos, sino de pronto a 15 años, incluso con el overhaul de las baterías, es mucho más eficiente tener un vehículo eléctrico. Y no solo pensándolo desde el consumo del energético, sino dentro de toda la cadena de lo que representa la operación de un vehículo eléctrico. ¿Sí? Y ahí pues podemos seguir hilando y vamos a pensar en, bueno, ¿qué vamos a hacer con las baterías después de que las reemplacemos después de los 7, 8 años? Pues de pronto para el vehículo eléctrico puede que ya no tengan la autonomía, pero va a servir para muchísimas otras cosas donde seguramente esa capacidad del 70, 60 que aún le queda, puede servir para otras aplicaciones perfectamente bien. Entonces, digamos que tenemos que pensar en toda la cadena, tenemos que pensar más allá de incluso las vidas útiles de algunos componentes o de la vida útil provisional que va a tener para aplicaciones específicas durante un tiempo, para ir más adelante y utilizarlas en otras aplicaciones. Y finalmente, digamos que también el reto es mirar cómo gobierno, bancos, es importantísimo, y ya lo he mencionado un par de veces, seguros, las empresas de seguros tienen que entender cómo asegurar un bus eléctrico es diferente a un vehículo o un bus normal. La academia, los diferentes actores que tenemos, el operador de red, cómo nos integramos para alinear un mismo pensamiento, porque intenciones de invertir existen. Nosotros como NLX queremos desarrollar el tema de la movilidad eléctrica en Panamá y en Centroamérica y encontrar unas condiciones donde efectivamente haya diversidad de tecnologías, donde se compita efectivamente y se pueda escoger la mejor solución para cada una de las aplicaciones y para las necesidades particulares y acompañar esas soluciones con digitalización, con datos, con información. Porque no solamente se ahorra desde el consumo del energético, se ahorra desde la logística, desde la planeación,
desde el diseño del electroterminal, desde la sostenibilidad del diseño del terminal y desde la operación y la digitalización de los cargadores, de los buses, de la operación misma que se tenga, ya sean en flotas, en buses, en empresas, en bicicletas, ¿sí? O desde las mismas casas, el consumo de los vehículos particulares. Sí, muy bien, interesante, porque estas oportunidades traen a su vez otras oportunidades, ¿verdad? Como lo mencionamos en solar, de repente biomasa, que bueno, es un tema que no hemos conversado, pero que también trae mucho oportunidad para los diferentes sectores productivos en la región. Tenemos a Andrés, no sé si todavía está ahí. Andrés, Claro que sí. Unos últimos comentarios acerca de retos y oportunidades. ¿Qué necesitan ustedes en nuestra región de Centroamérica para invertir más? Cuéntenos, Andrés. Bueno, importante como reto, el tema de normatividad, es muy importante, pues todos estar apuntando a lo mismo, a los mismos objetivos, ¿cierto? Tanto la empresa privada como pública. El tema de formación en todos los aspectos, a todas las personas involucradas como tal en la electromovilidad. Como oportunidades, pues algo muy importante sería la academia como tal, la parte de semilleros de investigación, la parte de investigación en nuevas tecnologías, y pues lo que tiene que ver con la economía circular, ¿cierto? Con el aprovechamiento de las cosas que en cierto momento se van a desechar de los vehículos eléctricos. Sino desecharlas, sino precisamente utilizarlas o darles una segunda o tercera vida útil. Y eso pienso que es lo que se tiene que aprovechar. Excelente, muchas gracias, Andrés. Tenemos un par de minutitos así como para un par de preguntas, y si no, no se preocupen porque también tenemos ahora un cóctel al final de nuestro evento, y entonces ahí pues pueden también buscar a muchos de los panelistas y que puedan responder sus preguntas o hacer comentarios. Entonces no sé si hubiera algo así como importante que quisieran preguntar de una vez, porque sí estamos apenitas, pero bueno, todavía tenemos un minutito. Para el tema de financiamiento, ya estamos trabajando en la taxonomía sostenible para Panamá. Tenemos un 70% de avance. Las mesas de validación empiezan la última semana de mayo y está incluido en transporte la movilidad eléctrica. Y eso va a dar una gran oportunidad igualmente de financiamiento, porque se incorporaría luego en la normativa de la Superintendencia de Bancos a finales del próximo al finales de este año. Esperamos hacer el lanzamiento de la taxonomía sostenible en el mes de junio. Así que eso también va a dar una evolución importante en el sistema financiero para que la movilidad eléctrica pueda moverse más rápido. Bueno, Gabriel, yo creo que no veo manos levantadas, y si no también es porque seguramente tienen ganas de… bueno, una pregunta, entonces tenemos un minuto. Solo sobre estandarización de los cargadores. ¿Qué tenemos en Panamá sobre eso? Saber que vamos a tener el mismo tipo de cargador en las diferentes estaciones de carga. Vale, creo que en tema de estandarización, algo que por lo menos está escrito en la normativa de ACEP, que fue publicada el año pasado a finales, es el tema del protocolo de comunicación, que creo que eso ya está estandarizado. Se llama el OCPP mínimo 1.6, aunque ya en el mercado tenemos cargadores 2.1, porque ya tenemos un protocolo un poquito más avanzado en el mercado. Pero tener ese mínimo de protocolo de comunicación es muy importante, y va de la mano con lo que mencionaba antes, el tema de que el cargador debe ser inteligente. Este protocolo de comunicación me permite a mí comunicarme con este cargador, hacer el mantenimiento más fácil. Puede tener una aplicación, puede tener conexión a internet, ya sea por cable LAN o por Wi-Fi, o sea que me permite a mí, ya sea como operador o como usuario, tener un manejo de ese cargador mucho más eficiente. Así que en tema de regulación, esa es una o de normativa, de estandarización del mercado, esa es una muy importante. Otra que yo creo que a mí como empresa me gustaría tener también sería como la estandarización de los enchufes, aunque eso puede ser un poquito más difícil de lograr, ya que obviamente también tenemos varias marcas de vehículos en el mercado. Dependiendo de la marca de vehículo, que Roberto puede comentar más de esto, va a depender del fabricante, si vienen en tipo 1, tipo 2, ya tenemos GBT en el mercado. Y obviamente yo como empresa lo que hago es que me ajusto. Yo traigo dentro de mi catálogo de mis cargadores, tengo los 3 tipos. O sea, que dependiendo del cliente que me llegue, yo te voy a vender el cargador específico para ese enchufe. Ya va a ser tipo 1, que creo que es el caso de BMW, tipo 2, que lo tenemos por ejemplo en AutoStar, en Mercedes, que es tipo 2,
en GBT, que son los nuevos como Geely, que está entrando al mercado, o Carbone, que está trayendo vehículos asiáticos, eso es GBT. O sea que realmente a mí como empresaria no tengo estandarización, me toca ajustarme. O sea, darle al cliente el enchufe que es adecuado para él. Obviamente también tenemos adaptadores en el mercado que ayudan un poco en la parte de estandarización, sobre todo para la parte pública, ya que casi todos los cargadores públicos instalados en el país son tipo 1. Y en carga rápida igual CS1. Así que esa parte de proveerle adaptadores al cliente, ya sea de parte mía como distribuidora o también de parte de funcionarios, que hay muchos que ya incluyen ese adaptador dentro del vehículo, ayuda para esa estandarización. Igual, todo esto va de la mano con esa educación. O sea, hay clientes que lastimosamente a veces cuando me llegan y quiero un cargador, yo, bueno, dime qué tipo de enchufe tienes y me mandan una foto. Es que no sé. Entonces, obviamente, eso va de la educación a la mano. O sea, el cliente no va a entender la parte de esa estandarización si no entiende cuántos enchufes hay en el mercado, cuál es el mío, cuál es la diferencia de cada uno. En tema de instalación son muy diferentes también. O sea, hay unos cargadores que son monofásicos, son trifásicos. No voy a entrar en este tema eléctrico, pero o sea, no todos se conectan de la igual manera. No todos tienen la misma potencia. Hay una limitante de potencia dependiendo de qué tipo sea. Así que obviamente es importante esa estandarización, pero no sé si la podemos lograr, la verdad. Estoy un poquito a la expectativa, espero que sí, no sé si tienen otra opinión, pero creo que es bastante difícil. Yo creo que la estandarización la va a dictar el mercado. O sea, realmente, ¿qué es lo que la gente empiece a comprar? Eso es lo que va a dictar esa estandarización. Yo creo que es como una pregunta del huevo o la gallina, ¿no? Eso yo creo que el mercado se va a regular solo. Bueno, se nos fue el tiempo. Yo sé que este es un tema que debe haber miles de preguntas. Después, al final de la actividad, vamos a tener un espacio ahí de cóctel para que también puedan seguir los comentarios. Así que muchas gracias a todos y todas. Gracias a los panelistas por estar aquí el día de hoy y los dejamos con el cierre del evento. Muchas gracias. Con Gabriel.